Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Pastor Juan Osorio, bendé saluda a Jesucristo el Señor, Aguapupe. El apóstol San Pablo escribí a los hermanos en Efesios, en el capítulo 2, al verso 1b, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los días en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, pues con nosotros, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellos. Amigos queridos, hermanos queridos, San Pablo omombe uñan debe baisha y tepa imabe, ña conoce imbove Jesucristo pe baisha pa ñandeya y coacue. El hombre sin Cristo o viví una vida de miseria, una vida de miseria, por más de que ñande rico en cuanto a riquezas materiales, por más de que ñane arandu jaisha, por más de que mis queridos hermanos y amigos ya beco o pamba eco a mundo pe, pero sin Cristo ñande ya reco tiene vida de miseria, tiene vida miserable. Baere, porque sin Cristo ya viví en nuestra naturaleza adámica, ñande ya viví en la naturaleza del pecado, ñande ya viví en la naturaleza caída, ñande seres humanos sin Cristo ya viví en nuestra naturaleza adámica. Adán obrecó acuerte y naturaleza caída después de que o desobedece ñande yarabe upe vive o la naturaleza caída, ya en el pecado, ya en la desobediencia de Dios, ya ñaime ya está separado de Dios, ñaime momburu ñande yarawi, ha upe sharupi ñande yara, a pesar de que ñande baí, a pesar de que yayapo entero iba, ya viví una naturaleza de miseria, ñande yara,
obreko ñandereje misericordia. Vae la misericordia de Dios. Y porque rico es la misericordia de Dios. Rico es la misericordia de Dios. Vae la misericordia de Dios. Vae soñe manifesta la misericordia de Dios ñandere kobeari. Omombe uñandebe ñande yarañe. De que la misericordia de Dios, el amor de Dios, oñe manifesta ñandere kobeari por medio de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. O ibagawi, o ibagawi, o onaseñan deisha, o viviñan deisha, o omba apoyan deisha durante 30 años como carpintero. Pero sin embargo, a los 30 años, oberecono guaré, Jesucristo, oñepurú, omombe u gente cuerabe, el reino de Dios. Omombe u gente cuerabe, baisha paikatu ya ye salva, baisha paikatu ya huputu, la salvación, el perdón de nuestro pecado. Baisha paikatu, coñane naturaleza adámica caída pecaminosa, baisha paikatu oye cambia por la naturaleza divina, por la naturaleza de Dios, por la naturaleza del Santo Dios Todopoderoso. Amigo querido, hermanos queridos, ombotuisha ñandeyara beja ombotuisha la gracia el apóstol San Pablo. San Pablo hei ñandebe, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Oh, mi amigo, ñandé y catuya jupute la salvación por gracia. Vaejice la gracia, upeajice pe regalo inmerecido ñandé ya jupute ñandé yaravi. Pe favor inmerecido ñandé ya jupute ñandé yaravi. Porque ñandé pecador, ñandé desobediente, ñandé ñaime perdido, pero sin embargo, ñande yara por medio de su gracia, por medio de este favor inmerecido, ñande yara ojuputica ñandebe la salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ñandé, mi amigo, ñandé, queridos hermanos, ya vi, ya recó la salvación, daja ei, obra rupi, daja ella ya porupi pea moa ñande yara penguana nahaniri ñande ya huputu la salvación por gracia, regalo pea hinabeti regalo del amor de Dios. Oh, gracia, qué maravilloso la gracia de Dios, qué maravilloso la gracia de Dios. Pea rupi ya ye salva, daja ei por obra ei San Pablo. Ñande ya salvar por gracia, por medio de la fe. Por medio de la fe. Yerovia. Va ela yaroviata va. Amigo. Yaroviabará. El sacrificio perfecto ya por que Jesucristo ñandereje en la cruz del Calvario. Upeajina la ñande yeroviabará. Ya creébará en su sacrificio. Porque pei sacrificio rupi, ñandé seres humanos, ya huputu la salvación de nuestras almas. Da ei, la salvación ya huputu te va, ya por rupi, ñandé sacrificio, ñandé yarabe, nahaniri, el único sacrificio y catúa ñandé salva en este mundo es el sacrificio perfecto, o yapoa que Jesucristo una vez para siempre en la cruz del Calvario. Pero Jesucristo, amigo, no putai curusure. Jesucristo resucita al tercer día. Jaoí a la diestra del Padre y ñande yarañe.
Upepe oí ñande yara Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Upepe oí ñande yara el Padre. Y quiere, y eréchame, y ya catúame, oí Jesús. Oh, pero Jesús, mi amigo. Upeo guapujawi oyeuta. Oyeuta, mayana, uta, hueraja a los salvados. Uta, hueraja a los que os recibiva que Jesucristo ve con asome como su Salvador personal en vida. En vida, hoy coayaco y apere, hoy ayaco y apere, o recibiva que Jesucristo ve en su corazón como su Salvador personal, o obviaba ese sacrificio perfecto, o yapoa que Jesucristo en la cruz del Calvario. Upea, oye, obviaba, upea, gina la fe. Upea la fe, apea San Pablo y por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe en Jesucristo, la fe en su sacrificio, la fe en su obra redentora, la fe en su muerte y resurrección. Alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigos queridos, la gracia de Dios, tuya, la salvación del hombre es el regalo más grande y catúa yahuputiñan de Yaraví. Vea betir tesoro, amigo. Vea betir tesoro. Vea ya tendeban a tesoro, peare. Ya tendeban a porque pea ya ye descuidado y subí. Y catú, mi amigo. Y catú, ya ye perde ye. Y catú, da yahuputí, la salvación. Nañame eiro su importancia. Nañame eiro su importancia. Upeare, el escritor de los Hebreos. Omombe uñan debe en esta carta en el capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado con los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amigos, coago betí tesoro, la salvación betí tesoro, vea, betí tesoro incomparable. Upeare ñaña tendébana, haupea personalmente manteicatuya yapo, naicatui otro ñatende ñandereje, ña tendéana personalmente de nuestra salvación, porque naña tendeino jese, de yarañe, ¿cómo nosotros escaparemos de esta salvación tan grande? Vaisha, anique naña descuidaje y el escritor a los hebreos, ani que ya descuidar, porque pete un tesoro incomparable. Amigo, la salvación por gracia, pete un tesoro incomparable. Ñaña tendébana, ya cuidábara. Querido hermano, querido amigo, que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza. Ñande yaratome ñandebe esa fuerza. Y subió uva, hañande yaratome ñande pe acá uva y subí. Y cató guancha, ñande mi amigo, ñande mis hermanos, ya seguía adelante hasta que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, upb en las nubes, upb araí bebé, y cató guancha, upb ya yetopa en dive. El día que o volvé y vagavi, el día que o volvé en las nubes. Ñanderupi jamás en divei, ñandehuera jamás en divei, ya jamás en divei a la vida eterna, a la gloria eterna, a la salvación eterna. Gloria y alabanza al Dios vivo y verdadero. Amigo, con regalo de Dios, coanga ofrecen debe ñande yara.
Sí, cabe un regalo de Dios. Dere llegar a seipa con regalo de Dios. Y catún dere recibir este regalo, hay catú rechazar este regalo. Pero ya recibimos este regalo de Dios, que es la salvación de nuestras almas, que es el perdón de nuestros pecados, no por obra, ñandeya y salvata, na haniri, sino por gracia. Ya recibimos esta gracia, ya recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces ya recibita la salvación de nuestras almas. Apeañaña tendébana, mi amigo, de recibir seipa esta gracia de Dios. Pero y me jabe, y catú, le llagarraco regalo. Y pecana Jesús pene corazón, amigo. Y peca Jesús pene corazón, y que corazón me. Jae, hoy quiero de corazón me. Hoy apota el milagro más grande. Y catú vaya en esta vida. La salvación de nuestras almas. El perdón de nuestros pecados. Jesús, hoy ne corazón o queme, amigo, ombotá. Hoy que sé. Y abrí su de corazón. Ya en su peisa Jesús. Abrí debe ese corazón como momento. Lo recibí, ese salvador personal. Es un puticá se ve con salvación gratuito. Amén de gracia. Porque en derupí, allí salva, allí perdoná, jauere con vida eterna. Gracias Jesús. Amén y amén. La gloria, la honra y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis amigos, mis hermanos, ñandeyara tapendero basá, tañandero basá. Dios le bendiga. Hasta la próxima.